Señores, buenas noches, es un placer saludarles. Soy Delvi Santos, el sustituto de su amigo Obniel Ramírez Duarte en este programa a esta hora con Obniel Ramírez. Vengo a compartir muchísimas informaciones que he considerado de su interés a propósito de un día cargado de lluvia en la República Dominicana. Y qué bueno que llovió, qué bueno que Dios nos bendijo, porque realmente estábamos soportando una sequía de la que estábamos siendo víctimas todos los ciudadanos, principalmente nuestros hermanos productores en gran parte del territorio dominicano. De modo que agradecer es propio de quien sabe recibir con humildad, con sencillez y con amor. Gracias, Dios, Rey del Universo. Gracias por la lluvia. Gracias por enviar agua a nuestras presas, a nuestros ríos, lagos y lagunas, a nuestro mar, que estaban sintiendo los efectos de una prolongada sequía que más adelante se reflejaba en las condiciones de vida de todos los dominicanos, porque el 85% del cuerpo humano es agua y el 15% otras materias. Entonces, cuando de algún modo la naturaleza nos castiga como nos estaba castigando, con una prolongada sequía, sentimos en todo el sentido de la palabra, se nos reseca la piel, hay que utilizar más energía eléctrica, hay que estar bajo aire permanentemente, la gente se pone violenta, en las calles no hay quien mire a nadie porque de inmediato quieren arremeter contra uno. La sequía se refleja en diferentes aspectos del quehacer diario. La producción, por supuesto, que genera menos frutos. Los agricultores tienen que hacer malabares para poder, por medio de reguíos. Acá en esta gran urbe nos hemos acomodado tanto a los niveles de confort que ya ni siquiera nos damos cuenta que todo lo que consumimos en nuestros supermercados, colmados y demás, viene de las parcelas que producen con el sudor de su frente nuestras y nuestros agricultores. Gracias, Dios. Gracias, Rey del Universo, porque lograste bendecir a la República Dominicana. Casi todo el territorio dominicano ha sentido los efectos positivos de una llovizna que desde antier en la mañana se ha estado sintiendo y según los informes de la Oficina Nacional de Meteorología, pues se va a sentir durante las próximas horas de hoy, jueves por la noche, en gran parte del país. Nuestra gente de San José de Ocoa, de Nagua, de Azua, de Constanza, del resto del país, principalmente nuestros agricultores, qué bueno que están sintiendo los efectos de la llovizna. Y entonces si nos vamos a la zona este del país, nos encontramos con que en Atomayor se produce la gran cantidad de cítricos, melones, naranja, toronjas, limones, de todo se produce por allá, además de la gran vocación productora de bananos en mínima proporción y de cacao en proporciones extraordinarias que también se produce en la zona este. Este es un país bendecido. Por eso cuando escuchamos a veces que los productos están abusivamente caros, yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿En qué está el ministro de Agricultura? ¿En qué está el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES? ¿Quién está regulando el comercio? Porque no es justo que si un hermano en Vicente Noble, en la provincia de Bauruco, allá al sur de la República Dominicana, produce un plátano del largo del brazo y nos lo manda a 5 pesos la unidad porque hay que pagarlo a 40 acá en el Distrito Nacional, porque hay que pagarlo a 35 en el Gran Santo Domingo, a menos que usted vaya a comprar jícaras, como le llaman las amas de casas, a estos platanitos que son pequeñitos, esos aparecen a 15, 16 y hasta 20 pesos. Es injusto, esas jícaras, esos guiñapos, los productores se los regalan a los compradores mayoristas. Al que compró 1000 plátanos grandes, barahoneros, que aunque no son en Barahona que se producen, dicen los de Vicente Noble y de otras comunidades, a pesar de eso, todavía tienen el mote
el plátano barahonero. Con ese plátano, con uno, puede comer una familia de 5 personas sin ningún problema. Son grandes, gigantescos, dan 100 fritos. Bueno, por otra parte, señores, el coordinador de la campaña de Abel Martínez, candidato virtual del Partido de la Liberación Dominicana, ha renunciado. Don Francisco Javier García, eficiente ministro que tuvo nuestro país en el Ministerio de Turismo, le ha dicho adiós a la campaña de Abel. Ya es oficial la información y de verdad que ha sido un gran golpe el que recibirá la candidatura de Abel. Ha sido la candidatura más sufrida que ha tenido el sistema político dominicano. Ha habido una serie de embestidas, le gana Margarita y la dama no se integra, le gana Francisco Javier y el hombre da pasos pero lentos. Un segmento del PLD no termina de asumirlo como candidato, más de un 45% de la matrícula del comité político de ese partido quiere alianza con Lionel. Así, ha sido totalmente terrible, los voceros no salen a hablar de él, las redes sociales del PLD no se activan a su nombre, lo que dice cuando no es para restarle, si es para sumarle a su candidatura no logra trascender, de modo que ha sido difícil y uno como joven se identifica y sufre y siente porque también somos partícipes de esa actividad política y lo que hoy está pasando a Abel le puede pasar a cualquier competidor más adelante, a pesar de que soy de lo que me suscribo en la creencia de que frente a las dificultades que ha tenido que sortear Abel Martínez como candidato del PLD, mucho ha logrado hacer él luego de haber recibido un partido totalmente en la debacle. Frente a las dificultades con las que Abel Martínez logró recibir como candidato al Partido de la Liberación Dominicana, mucho ha hecho él. Se está colocando en algunas encuestas que la mandan a hacer sectores interesados entre un 15 y un 20%. Un candidato del lejano Santiago, segunda capital del país, que también esa es una gran dificultad porque es alcalde allá. O sea, tiene que ofrecerle servicios de primerísima calidad a sus municipios y luego desplazarse a las otras 31 provincias, incluidas el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. No es tan fácil, es una tarea bastante difícil luego de haber recibido a un PLD que tiene a un segmento importante de su matrícula en sus casas, guardando prisión domiciliaria, o algunos de manera afectiva, o sea, ellos se han encerrado y otros de manera judicial. Hay algunos que están encerrados por disposición propia, que no salen a las calles porque les da vergüenza producto de la forma desenfrenada como utilizaron los recursos públicos para beneficio de sus causas personales. Y esos entonces han tenido que recluirse en sus angostos hogares. Ni tan angostos, por cierto. Otros han tenido que guardar prisión en sus hogares por disposición de la justicia ordinaria. Y algunos están en Najayo. Para Abel Martínez tener a un hombre como José Ramón Peralta, oriundo de La Vega, o sea, su vecinito, guardando prisión preventiva no es tan fácil. Para Abel Martínez tener a un Julio César Correa, que quienes me escuchan en La Vega, en Constanza, en Santiago, en San Francisco, saben de quién les estoy hablando, y tenerlo recluido en su hogar, por cierto, una mansión que hizo el hombre, con cuyo dinero yo como ciudadano acusador, o no acusador, acucioso, me atrevo a decir que al hombre le fue bien en Edenorte, ¿eh? Ay, si Miriam pasa y ve lo bien que vive Julio César Correa, por lo menos le pregunta, ¿y de dónde tanto cuarto? Y si pasa su vecina, Jenny Berenice Reynoso, le va a decir, ¿y de dónde tanto cuarto que consiguió este hombre cuando estaba en Edenorte? Entonces, ¿cómo sufre Abel Martínez los efectos de esa reclusión, de ese claustro colectivo en el que desafortunadamente viven importantes figuras del PLD?
o en que no se activan a favor de su proyecto. Y hoy, cuando el más exitoso coordinador que ha tenido ese partido político desde 1996 hasta la fecha, cuando sacaron cabeza como partido triunfador, el más exitoso ministro de Turismo que tuvo ese partido, un hombre con una narrativa clara, precisa, convincente, con unos niveles de capacidad admirable, con buena relación con los medios, buena relación con el sector empresarial. Francisco Javier es un ídolo en el sector turístico, y se lo digo porque conozco, porque es uno de los sectores en los que me he movido, un líder natural. Y tener entonces que escuchar hoy, 25 de mayo 2023, cuando está saliendo de un duelo tras despedir a su santa madre, tiene que soportar ahora el duelo de despedir a su coordinador de campaña. Eso totalmente, deja totalmente claro que su proyecto político, desafortunadamente, luce como nati muerto, abatido, agredido. Pero entonces a un hombre como Danilo Medina, que fue presidente 2 veces, un hombre de Estado, que viene desde 1985 en la palestra, o quizás antes, que hizo una gestión con niveles antropocéntricos hermosos, o sea, cerca de la gente, una obra de gobierno, a pesar de que su familia y un grupo de delincuentes que les rodeaban se la festinaron, pero para nadie es un secreto que Danilo Medina quedó con elevados niveles de popularidad, porque hizo obras de las que el pueblo está agradecido. Una cosa no tiene que ver con otra. No soy compromisario de su causa, yo soy del Partido Revolucionario Moderno, compromisario de este gobierno, con altas y con bajas. Lo atacamos hasta más no poder, pero Danilo hizo una gran gestión. Pero al margen de todo eso, para nadie es secreto que Danilo se desplaza por cualquiera de los espacios de estos 48,000 y tantos kilómetros cuadrados que componen al territorio dominicano, y la gente a distancia sabe de quién se trata. Con el simple hecho de que lo conozcan, es una persona que tiene capacidades extraordinarias para lograr sumarle a cualquiera de sus candidatos. Pero el hombre está viajando semanal a Miami y dura 2 y 3 semanas curándose un cáncer que amenaza con arrebatarle la vida. ¿A quién va a colocar Abel Martínez como coordinador de campaña frente a la ausencia tan notable de Francisco Javier García? Yo le sugeriría ¿a quién? Que no vaya Miriam, que no vaya Camacho y Jenny, y entonces se lo desempolven y se lo traigan, porque esa es otra vaina. Eso es difícil, ¿eh? Tener que buscar ante esas dificultades un coordinador de campaña es muy complicado. José Dantes, no, es un novato. A Dantes no lo conoce cuando pasa del peaje, discúlpeme, profesor. No sabe la gente quién es. Entonces no califica para ser coordinador de una campaña presidencial, que por consiguiente adquiere el mote de coordinador nacional de campaña. Y usted no puede ser coordinador de 32 provincias cuando solo lo conocen en 1 o 2 de las provincias del país. Francisco Javier es una ficha marcada en el PLD. Cuando los PLDistas le ven, le reciben con reverencia, porque también le resolvió a su militancia. Distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con el ministro de gobierno de mi gobierno. David Collado no le ha resuelto a ningún PRMista. Pero ya ese es otro tema. Ese es otro tema que habrá que tratarlo en su ultratumba, donde se desempeña él y un grupito de anódinos que no saben del franqueo político que hubo que hacer para que ellos ocupen esas posiciones privilegiadas ahí. ¿A quién le recomendamos a Abel Martínez? A Andrés Navarro, pero es que Andrés es muy posible que en las próximas horas tenga que visitar la Procuraduría con el tema aquel de las escuelas. Yo creo que es un hombre decente y que no hay problema con él, pero el tema de la construcción de escuelas posiblemente le convoque a tener que dar la cara frente a temas de justicia. Pero dígame, Juan Ariel Jiménez, pero es que no puede ponerle más cargas
Porque esa es otra, que cuando tú demuestras en una empresa que eres bien eficiente, entonces todos los papeles quieren que tú lo desempeñes. Quieren que tú seas mensajero, que tú seas el que reciba, que sirva de decán, que bote la basura, que sea el gerente, que sirva el café. Pero señores, no hay más papel para Juan Ariel en el tema, en el Partido de la Liberación Dominicana, porque él es el único que puede dar la cara ahí con el tema económico. ¿Quién va a hablar de los temas económicos del PLD? Temo. No, la gente no lo escucha. Y si lo escucha, no le cree. Porque también tiene el temita de Odebrecht detrás. De manera que ha sido difícil. Yo, para ir a la pausa, le voy a recomendar al alcalde de Santiago, al que le enviamos nuestra más sentida condolencia por la pérdida de su madre, que coloque como coordinador de campaña al ex administrador general de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Bichara. Ese sí es el coordinador de campaña. Tendrá su temita ahí con los pulpos eléctricos y el diablo, pero él logrará sortear eso porque es un tiguerazo. Charlie no le ganó. A Charlie lo pusieron al frente de la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Y él, como hombre del sistema, logró nadar en esas aguas. Creo que él puede ser el coordinador de campaña de Abel Atahualpa Martínez Durán, un eficiente alcalde que hoy tiene Santiago y que se lanza al ruedo como candidato a la presidencia de la República, que logró competir con un veterano como Francisco Domínguez Brito y con una persona de elevada valoración social a lo interno de su partido como doña Margarita Cedeño de Fernández, pero que desgraciadamente el hombre no ha logrado un solo día de tranquilidad y asumir el mote preliminar de candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Digo preliminar porque eso no es definitivo, la Junta todavía no lo reconoce, porque no ha ido a un proceso definitorio frente a ningún candidato. Lo que hubo fue una consulta que el PLD logró para los fines de ir ganando tiempo, meterle ese gol a la Junta Central Electoral. Yo creo que Rubén Jiménez Bichara es el que puede, por lo menos, alivianarle la carga al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato, Abel Atahualpa Martínez Durán, frente a la renuncia sospechosa de Francisco Javier García. Un cerebro con todas las luces del que podemos decir que le deja, lamentablemente, un gran vacío a ese proyecto presidencial. Hacemos una pausa y a continuación venimos con más aquí en su programa a esta hora con Obniel Ramírez en mi papel de sustituto de ese gran gigante de la comunicación. No me cambie.